el día de hoy vamos a ver eso, lo que es integración por sustitución trigonométrica. Aquí está. ¿Sale? Pero antes de entrar de lleno a lo que es esto de lo que es la sustitución trigonométrica, vamos a recordar un poquito de lo que es teorema de Pitágoras y algo de las razones trigonométricas. ¿Sale? Entonces, bien, me voy a mover un poquito aquí a la izquierda y vamos a poner eso. Teorema de Pitágoras. Bueno, recordemos que el teorema de Pitágoras se utiliza con triángulos rectángulos. Entonces, uy, no me salió un rectángulo. A ver si ahí sale. Ahí está. Bueno, es con triángulos rectángulos. Bien, recordemos que un triángulo rectángulo tiene la característica de que tiene un ángulo recto. ¿Eso qué significa? Que uno de sus ángulos es de 90 grados. ¿Ok? Que lo representamos con ese cuadrito que acabamos de poner ahí. Entonces, bueno, con el teorema de Pitágoras podemos nosotros relacionar los tres lados de un triángulo rectángulo, donde pues cada uno tiene un nombre, ¿no? Recordemos que el lado opuesto al ángulo recto, o sea, este es el ángulo recto, entonces su lado opuesto va a ser este que está acá. Entonces, bueno, hablamos de ese lado, ¿no? Ese lado se llama hipotenusa. Y los otros son catetos. Bueno, este es un cateto y este otro es otro cateto. Ahí está. Pero bueno, en el teorema de Pitágoras comúnmente no hablamos de catetos e hipotenusas, sino que los identificamos con una letra. En el caso de la hipotenusa lo identificamos con la letra C. Ahí está. Y los otros catetos con una letra A y una letra B. ¿Ok? Entonces en el teorema de Pitágoras nosotros podemos relacionarlos de esta manera, donde la suma de los cuadrados de los catetos, entonces es el cuadrado de A más el cuadrado de B, va a ser igual al cuadrado de la hipotenusa, que en este caso pues es C. Ahí lo tenemos. Bien, entonces esa es una parte con la que iniciamos, ¿no? Esto que es esta relación que hay entre los lados, A cuadrada más B cuadrada es igual a C cuadrada. Y de aquí nosotros podríamos incluso obtener el valor de cualquiera de los otros, ¿no? Por ejemplo, si nosotros quisiésemos conocer el valor de B, porque no lo tenemos, pero sí tenemos A y C, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues desde aquí nosotros podemos obtener eso y nos quedaría de esta manera, porque este lo moveríamos al otro lado, entonces quedaría sumando y nos quedaría así como B cuadrada es igual a C cuadrada menos A cuadrada. Y al final, si queremos quitarle ese cuadrado, le sacamos raíz en ambos lados. Ya se nos ve el cuadrado con la raíz. Y al final de todo esto, pues nos quedaría simplemente B es igual a la raíz cuadrada de C cuadrada menos A cuadrada. ¿Ok? Y así como nos podemos ver en la situación de que necesitemos cualquiera de esos tres lados. Por ejemplo, en el caso de A, pues nos quedaría así. Raíz cuadrada de C cuadrada menos B cuadrada. Y en el caso de que quisiésemos C, pues vamos a ponerlo, sería C igual a A cuadrada más B cuadrada. Y esto así muy general, pero nos sirve para recordar un poquito de esto que es el teorema de Pitágoras, porque viene a plantearnos parte de lo que es la base de esto que vamos a estar haciendo ahorita, que es la integración por sustitución trigonométrica. Además del teorema de Pitágoras necesitamos otras cosas, ¿no? Aquí a lo mejor en algunos ejercicios necesitamos identidades trigonométricas, pero para comenzar vamos a recordar lo que son las razones trigonométricas. Déjenme lo escribo aquí. Ahí está. Razones trigonométricas. Esto de las razones trigonométricas también se aplica a triángulos rectángulos. Entonces déjenme copio esto que está aquí para ponerlo aquí abajo. Vamos a volver a utilizarlo. Ahí está. Ahí lo tenemos, nuestro triángulo rectángulo. Igual nos sirve, ¿no? Para ver que en el mismo podemos aplicar ambos casos, tanto el teorema de Pitágoras como las razones trigonométricas.
Recordemos que para las razones trigonométricas tenemos tres que son las básicas o las principales. Una de ellas es seno de algún ángulo, que el ángulo, dependiendo del autor o donde lo vean, lo pueden representar con alfa, algunos lo representan con teta, otros con phi, otros con zeta, en algunos libros incluso lo representan con una letra U, va a depender mucho, ¿no? Y bueno, comúnmente yo lo represento con alfa, sin embargo, en este tipo de ejercicios pues les puse la letra U, entonces para llevar ese mismo sentido pues vamos a poner eso mismo ángulo, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a ponerlo que sea el ángulo con el que vamos a trabajar, este de aquí. Este que tenemos aquí va a ser nuestro ángulo U. Entonces vamos a tener que es seno de nuestro ángulo U. Y también tenemos otra que es coseno del ángulo U. Y otro que es tangente del ángulo U. Bueno, la parte de trigonométrica que podemos encontrar pues es esto, ¿no? Tangente, coseno y seno. Y ahora viene la parte de las razones, ¿no? ¿Por qué es que se llaman razones trigonométricas? Bueno, porque tenemos una razón de un lado entre otro. Y ahí va. Entonces el seno viene siendo el cateto opuesto entre la hipotenusa. Y aquí, ¿cómo sabemos cuál es cuál? ¿Cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente? Aquí todo va a depender del ángulo con el que vayamos a trabajar. Por ejemplo, si aquí este es el ángulo con el que vamos a trabajar, el lado opuesto que vamos a tener va a ser este. Entonces, este va a ser el cateto opuesto. ¿Y cuál es el cateto adyacente? El que está pegadito al ángulo. Entonces, este es el adyacente. Ahí está. Entonces, bien, para este triángulo rectángulo que pusimos aquí, ¿cuál sería el seno? Tendríamos que poner entonces cateto opuesto, vamos a abreviarlo como CO, ahí está, entre la hipotenusa. ¿Ok? Esa es la razón trigonométrica del seno. Y tenemos otra, para el coseno es cateto adyacente, lo voy a poner sin puntitos, cateto adyacente entre hipotenusa, y la tangente que es cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Sale? Bueno, esto es para comenzar. Comenzamos a recordar un poquito de las razones trigonométricas básicas, pero también podemos darnos cuenta de que a lo mejor en algunos casos pues no vamos a poner como tal la palabra hipotenusa o su abreviación, o cateto opuesto y su abreviación, o cateto adyacente, ¿no? En este caso así lo pusimos para comenzar porque estamos recordando, pero nosotros también podríamos verlo de otra manera. A lo mejor el cateto opuesto tiene otro nombre u otro valor. Por ejemplo, aquí le pusimos A, B y C. Y solo para notar esta parte de que podemos escribirlo de otras maneras, lo vamos a volver a poner. Por ejemplo, podríamos escribir que el seno del ángulo U, que es con el que estamos trabajando, sería igual, bueno, decíamos que a cateto opuesto entre hipotenusa, aquí está el opuesto, ¿qué letra sería? A. Entonces vamos a poner A, y la hipotenusa es C. Entonces vemos que puede variar un poquito si ya conocemos el valor que tiene o si tiene algún otro nombre, ¿no? En el caso del coseno, quedaría así, coseno del ángulo U es igual a, es cateto adyacente, en este caso es B, entre hipotenusa, que es C. Y bueno, aquí tenemos el otro, y nos falta uno, que es la tangente. Entonces vamos a ponerlo, tangente del ángulo U es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente, entonces sería A entre B. Ahí está, ya los tenemos. Bien, entonces, bueno, esto es para comenzar un poquito, porque, bueno, en las razones trigonométricas nosotros podríamos obtener cualquiera de estos datos teniendo dos. Por ejemplo, podemos obtener el cateto opuesto si conocemos hipotenusa y el ángulo. O podemos conocer el ángulo si tenemos cateto opuesto y la hipotenusa, o de cualquier manera, ¿no? Cualquier configuración. Si tenemos dos de los que vienen aquí en cada una de estas razones, podemos encontrar el otro. Vamos a ver un ejemplo de eso, simplemente el despeje antes de seguir. Por ejemplo, si quisiésemos conocer
cuánto vale el cateto opuesto si tenemos hipotenusa y el ángulo. Bueno, pues vamos a despejarlo. Si quiero este cateto opuesto, ¿qué tengo que hacer? Quitarle la hipotenusa que lo está dividiendo, entonces lo mandamos al otro lado y quedaría hipotenusa que multiplica al seno del ángulo U va a ser igual al cateto opuesto, y vemos que entonces podríamos calcular ese. Ya sabemos que si no nos gusta así, también lo podemos poner de esta otra manera, ¿no? Cateto opuesto es igual a hipotenusa que multiplica al seno de el ángulo U, y ahí está. ¿Sale? Y bueno, y así como ese caso podemos tener muchísimos más donde nosotros despejemos cada una de las variables que podemos tener aquí. Bien, vamos a quitar esto. Ya recordamos entonces un poquito de esto que son las razones trigonométricas, un poquito del teorema de Pitágoras. Entonces vamos a entrar directamente en lo que son las sustituciones trigonométricas. Vamos a mover esto. Quedó bien grande el cuadro. Lo voy a mover. Y el cuadro yo creo que lo borro. ¿O no? Creo que también lo muevo. Ahí está. Bueno, ahí está. Eso ya lo vimos ahorita. Entonces, bueno, en el caso de la sustitución trigonométrica nos podemos encontrar con tres diferentes casos, así viéndolo de forma general, donde a lo mejor a la hora de tener que resolver alguna de las integrales nos encontramos con algo que se parezca a esto, o que se parezca a esto, o a esto que está acá. Entonces, puede variar un poquito, a lo mejor está como cociente, a lo mejor está como producto, y pues bueno, ¿qué es eso? Que a lo mejor esté dividiendo, o a lo mejor esté arriba multiplicando. Entonces tenemos estas tres diferentes opciones o casos que se nos podrían llegar a presentar. ¿Sale? Bueno, entonces, como les decía, tenemos estos tres casos que se nos pueden presentar y vamos a comenzar con esta integral. Probablemente si nosotros vemos esa integral y nosotros intentamos buscar en alguno de los formularios, probablemente no encontremos cómo resolver esta directamente. ¿Por qué? Bueno, podrían decir, pues a lo mejor es integral de u a la n, diferencial de u, y aquí nos enfrentamos a algo. Si nosotros intentamos hacer eso, pues tendríamos que esa integral también la podemos ver así, como integral de 4 menos x cuadrada, ya poniéndolo arriba, ¿no? Como producto. ¿Qué pasa si en lugar de dividir lo pasamos para arriba? Pues su signo cambia en el exponente, entonces quedaría a la menos 3 medios diferencial de x. Y a lo mejor dicen, profe, pues está mucho más sencillo resolverlo así. Y bueno, si lo tuviéramos completo, sí. Pero ¿qué sucede en este caso? Sucede que para esta integral y resolverla así como está, necesitamos el valor de u, que sería esto, y el diferencial de u. Entonces, si nosotros tenemos que u es igual a 4 menos x cuadrada, al hacer su diferencial o su derivada, pues nos quedaría esto en 0 porque es una constante. Entonces recordemos que al derivar una constante nos da 0, pero acá sí nos va a dar algo. Vamos a tener este 2 que va a multiplicar al negativo o al menos 1, entonces nos va a quedar menos 2x, luego el exponente 2 menos 1 queda en 1, ya no lo ponemos, diferencial de x. Entonces, si este es nuestro du, vemos que no está completo, ¿no? Lo comparamos con esto y notamos que no está completo, falta menos 2x. Y podríamos completarlo si tuviésemos la x, simplemente el menos 2 pues lo hacemos con el truco que tenemos de multiplicar por 1, que en este caso hubiera sido menos 2 entre menos 2. Pero la x, ¿cómo la ponemos? No podemos. Entonces, bueno, pues no está completo y de esta forma no podríamos resolverlo. Entonces, cuando se nos presenta algo así donde no lo tenemos completo y no sabemos cómo resolver esto, es cuando podemos llegar a utilizar
la integración por sustitución trigonométrica. ¿Por qué? Con esta fórmula que tenemos, la que tal vez hubiésemos pensado que nos servía, no nos sirve. Entonces, pues bueno, en este caso nos vamos a tener que enfrentar a otros casos, ¿no? Vamos a volver a escribir esa misma integral. Ponemos integral de diferencial de x entre 4 menos x cuadrada con exponente 3 medios. Ahí está. Y bueno, lo volvemos a escribir para que nos vaya quedando todo en la misma línea. Y recordemos algo. Si nosotros tenemos algo así, podemos presentarlo como un exponente, ¿no? Recordemos que si no tiene número esta x, quiere decir que su exponente es 1, y si la raíz no tiene número, quiere decir que es un 2. Entonces, ya sabíamos que esto lo podemos representar como, pues, como una fracción o como una razón donde el número de adentro, se pone arriba, y el número de afuera se pone abajo. Entonces aquí tenemos que la raíz cuadrada de x es igual a x a la 1 medio. Lo mismo sucede con esto que está aquí. Entonces vamos a representarlo de esa forma. Lo volvemos a escribir. Integral de diferencial de x entre, ¿qué cosa? Pues vamos a poner la raíz. Aquí está. ¿Y cuál es el número que va afuera? El que está abajo. Si nos fijamos, este es este. Entonces es una raíz cuadrada. Ahí lo tenemos. Y adentro vamos a poner, ¿qué cosa? Lo que ya teníamos, pero al cubo. Ahí está. Entonces ahí tenemos 4 menos x cuadrada. Y ya lo representamos de otra manera. Pero no es todo. Aún podemos cambiar un poquito cómo se va a representar. ¿Por qué? Porque nosotros podemos cambiar esto. Por ejemplo, si tenemos x cuadrada entre cualquier número que esté elevado al cubo adentro, por ejemplo, vamos a poner pues la misma de siempre, x al cubo. Eso también lo podemos expresar de otra manera y no necesariamente como exponente, sino como raíz cuadrada de x, o sea, todo lo que está dentro, pero elevado al cubo. Entonces, lo mismo podemos hacer acá. Vamos a ponerlo integral de diferencial de x, ahí está, de la raíz cuadrada de 4 menos x cuadrada. Ya no vamos a poner el 2 aquí, sabemos que cuando no hay 2 es una raíz cuadrada. ¿Y qué más pasa? Pasa que todo eso va a estar elevado al cubo, que es este que estaba aquí adentro, lo podemos dejar afuera también. ¿Ok? Entonces, bueno, ya tenemos nuestra integral escrita de otra forma diferente. Y si nosotros nos fijamos, hay algo aquí, esto, que se parece a lo que veíamos arriba. Lo voy a escribir aquí para que nos quede más cerquita de lo que vamos a revisar. 4 menos x cuadrada. Ahí está. Entonces, bueno, lo voy a volver a copiar para moverlo un poquito más acá y comparar a ver a cuál se parece. Bueno, eso lo podríamos hacer directamente aquí y hacer nuestro triángulo rectángulo, pero como ustedes van a utilizar esto que está aquí arriba, pues vamos a hacerlo así, ¿no? Vamos a compararlo. Ahí está. ¿Y a cuál se parece? Recordemos que la letra A, la letra B y la letra C comúnmente se utilizan para constantes. Entonces, el 4 sería nuestra constante, por tanto ese 4 va a ser la letra A. Y tenemos una x cuadrada. Y todo eso está dentro de una raíz. Entonces, ¿se parece a este? Sí, pero el signo es diferente. Entonces, este no nos sirve. En este caso está primero la x cuadrada. Entonces, no nos sirve. Y en el caso de acá, tenemos... Hoy no puse el cuadrado aquí. Ahí está. Y en ese caso, pues sí tenemos a cuadrada primero. Y luego un menos. Y luego x cuadrada. Entonces, se parece más a este que está aquí. ¿Sale? Bueno, entonces ustedes podrían utilizar este que está aquí, este cuadrito, y prácticamente cuando lo resuelvan se van a enfocar en esto y en esto que está acá. Pero bueno, ahorita vamos a ver un poquito más a detalle de dónde sale todo esto que tenemos aquí. Entonces voy a volver a escribir ese mismo triángulo
Pero igual lo voy a copiar para que sea más rápido. Lo voy a poner aquí a un ladito para que nos quede cerca. O aquí abajo. Nomás voy a mover lo que está aquí abajo. Ahí está. Bueno. Entonces, este es el que más se parecía al que vamos a integrar. Entonces, voy a volver a escribir. Es 4 menos x cuadrada. Entonces lo voy a poner aquí. Menos x cuadrada. Si se fijan, se parece bastante a este de aquí. ¿Qué quiere decir? Que esta va a ser nuestra hipotenusa porque es al que le estamos quitando el valor de x. Entonces, viendo esto, nosotros podemos ya comenzar más o menos a darnos cuenta de cuánto va a valer a. Porque si esto es a cuadrada y esto pues es más claro, ¿no? Es x cuadrada y tenemos que nuestra a cuadrada es igual a 4, pues la raíz cuadrada de 4 es igual a 2. Entonces está bastante sencilla esta parte. Entonces podríamos poner aquí ya que es nuestro 2, tenemos nuestra x y tenemos esto. Entonces ahora sí lo voy a volver a poner, el triangulito. Ahí está, este es el ángulo recto. Y bueno, aquí tenemos nuestro ángulo U. Y vamos a volver a escribir todo. Tenemos la raíz cuadrada de 4 menos x cuadrada. Aquí va a, pero pues ya no vamos a poner a, vamos a poner el 2 y acá nuestra x. ¿Y aquí qué hacemos? Bueno, aquí ya recordamos un poquito del teorema de Pitágoras, que eso nos sirvió para poder saber cuánto valía a. Ahora vamos a utilizar las razones trigonométricas. Nosotros aquí tenemos identificado nuestro ángulo, que es este ángulo U. Entonces, para ese ángulo U nosotros podemos identificar lo que es seno de U. Ahí está. Coseno de U y tangente de U. Ahí lo tenemos. Y recordemos cómo se hacía. Seno de U es igual a cateto opuesto. Vamos a ponerlo por acá, cateto opuesto entre hipotenusa. El coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. La tangente es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces nos vamos a fijar un poquito en eso para poder armar estas razones trigonométricas con estos datos que tenemos aquí. Entonces, si el seno es cateto opuesto entre hipotenusa, bueno, pues hay que identificar cuál es el cateto opuesto. Recordemos que es el que está opuesto al ángulo con el que vamos a trabajar, entonces va a ser este. Este es el cateto opuesto, por tanto el que está cerca es el cateto adyacente. Esta sería nuestra hipotenusa y listo. Ahí está, vamos a borrar esto, ya está. Ahora sí vamos a escribirlo. Entonces, para calcular el seno y poner su razón trigonométrica, pues sería el opuesto, es x, entre la hipotenusa, es un 2. Entonces vamos a ponerlo aquí. Ahí está, seno de U es x entre 2. Y el coseno pues es similar, ¿no? Es el cateto adyacente, que es esto que está acá. Vamos a ponerlo 4 menos x cuadrada entre hipotenusa, que es 2, y la tangente, que es cateto opuesto entre cateto adyacente. Aquí es x entre raíz cuadrada de 4 menos x cuadrada. Ahí está. Entonces, bueno, aquí ya tenemos nuestras razones trigonométricas para este triángulo rectángulo que corresponde a esta integral, se relaciona con esto y por eso es que lo estamos viendo. Entonces vamos a quitar esto que está acá, este ya no lo necesitamos, simplemente era para comenzar y ver de dónde salía todo eso que tenemos aquí. Bien, entonces, bueno, aquí podemos despejar, ¿no? ¿Por qué? Bueno, necesitamos dos cosas. Una es conocer cuánto vale el diferencial de x y cuánto vale la raíz
cuadrada de esto que estamos trabajando. Entonces, si nosotros necesitamos esas dos cosas, necesitamos poder dejar sola la x para derivarla y dejar solo la raíz cuadrada esta que está acá. ¿Ok? Bueno, una de las formas con las que se recomienda iniciar es con seno y con coseno para obtener esto que ya tenemos aquí. Y vamos a ver cómo es que sale eso. Por ejemplo, si queremos dejar sola la x, entonces podemos despejar de esta razón de seno. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues la x está siendo dividida por un 2, lo vamos a echar al otro lado, y de dividir va a quedar multiplicando. Entonces de aquí vamos a llegar a tener que el 2 va a multiplicar al seno del ángulo u, y eso es igual a x. Y recordemos que si no nos gusta tanto como se ve así, podemos ponerlo como x es igual a 2 seno de u. Y ahí lo tenemos. Este es ya el valor de x, que bueno, si recordamos un poquito de lo que teníamos acá, vemos que hay uno que dice x es igual a seno de u. Entonces, ¿cuánto valía a? Ahí está, es 2. Entonces viene siendo eso mismo. X es igual a seno de u. Simplemente que aquí ya lo estamos haciendo directamente con los datos, ¿no? Ya ustedes probablemente cuando lo hagan utilicen estas tablitas para hacerlo un poco más rápido. Entonces vamos a ver cuánto quedaría este si lo dejamos solo. Vamos a ponerlo aquí abajito para que no nos quede tan pegado. Este 2 está dividiendo a la raíz, entonces lo vamos a echar al otro lado, hay que despejar. Y en lugar de dividir va a quedar multiplicando, va a ser 2 coseno del ángulo u es igual a la raíz cuadrada de 4 menos x cuadrada. Y sabemos que si no nos gusta mucho así, también lo podemos ver de esta otra manera. 4 menos x cuadrada es igual a 2 coseno de u. Ahí está. Entonces, pues ya tenemos esto que es nuestra raíz, pero aún nos falta el diferencial de x porque solamente tenemos x. ¿Qué vamos a hacer entonces? Pues derivarlo. Va a ser diferencial de x o derivada de x, que es esto. En este caso pues vamos a derivar con respecto de u, que es nuestra variable para este caso, que pues recordemos que la derivada del seno es coseno. Entonces vamos a ponerlo aquí, sería 2, que es la constante que tenemos, coseno de u, que es nuestro ángulo, diferencial de u. Ahí está. Entonces este sería nuestro diferencial de x, también lo podemos ver así como diferencial de x es igual a 2 coseno de u, diferencial de u. Ahí está. Entonces ya tenemos todo lo que necesitamos para comenzar. Tenemos el diferencial y tenemos la raíz. ¿Qué hacemos ya que identificamos todo eso? Sustituir acá en esto que tenemos aquí. Entonces, bueno, vamos a hacerlo. Nos quedaría de esta otra manera. Vamos a seguir la misma línea. Va a ser integral. ¿De qué cosa? Pues vamos a poner el diferencial de x. ¿Cuánto valía? Acá lo tenemos. 2 coseno de u, diferencial de u. Entonces vamos a escribirlo. 2 coseno de u, diferencial de u. Listo. Y nos falta lo de abajo. Esto que está aquí, raíz cuadrada de 4 menos x cuadrada. Eso va elevado al cubo. Pero bueno, raíz de 4 menos x cuadrada es igual a 2 coseno de u. Entonces, pues vamos a poner eso. Vamos a elevar al cubo, ¿qué cosa? 2 coseno de u. Ahí está. Entonces, esto lo podemos simplificar un poquito más para seguirlo resolviendo. ¿Por qué? Bueno, pues tenemos 2 coseno de u aquí, abajo, esto, y tenemos 2 coseno de u. ¿Sale? Entonces, bueno, aquí este está elevado al cubo, por tanto, este se va a ir con este y nos va a quedar un 2. Entonces, nos va a quedar de esta manera. Integral de u entre el cuadrado de 2 coseno de u. Ahí lo tenemos. ¿Sale?
Y bueno, vamos a mover esto que está acá abajo para que no nos vayamos alejando tanto de la integral que tenemos en un principio. Y lo voy a borrar, ya no nos sirve esto que está aquí. Llegamos hasta este punto, pero aún nos falta algo que hacer, porque esto así como está, a lo mejor no encontramos ninguna fórmula para resolverlo. Entonces, bueno, vamos a seguir con esto. Tenemos que es la integral de el diferencial de u entre qué cosa, esto que está elevado al cuadrado. Entonces vamos a elevarlo al cuadrado para ver cómo queda. Sería como tener 2 coseno de u por 2 coseno de u. ¿Qué sucede con eso? Pues tenemos 2 por 2, va a ser 4. Y tenemos coseno de u por coseno de u, nos queda coseno cuadrado de u. Ahí está. Bueno, entonces aquí es donde ya se simplifica más el trabajo que vamos a hacer, porque pues esto lo podemos cambiar por otra cosa. Déjenme lo vuelvo a escribir acá. Integral de diferencial de u entre 4 coseno cuadrado de u. Ahí está. Bueno, entonces, ¿cómo es que se simplifica eso? ¿Cómo es que pues según ya se puede hacer? Recordemos que cada una de las razones trigonométricas pues tiene su inverso. Por ejemplo, el inverso del seno, o sea 1 entre seno, es igual a... Bueno, aquí tenemos cada uno de ellos. Vamos a ponerlos coseno de u y tangente de. Ahí está. El que vamos a utilizar es este, pero vamos a verlos todos para recordar un poquito. El inverso del seno de u sería cosecante de u. El inverso del coseno de u es igual a secante de u. Y el inverso de la tangente de u es cotangente de u. ¿Ok? Está un poquito encimado, pero solo era para recordar. Entonces, recordando esto, si nosotros queremos ver cómo quedaría este coseno cuadrado, pues vamos a ponerlo aquí. Si ponemos secante de u es igual al inverso del coseno, y si de repente, como en este caso tenemos que es coseno de u, ahí dividiéndose por otro coseno de u, ¿qué va a suceder? Pues sería como tener secante de u por secante de u. Entonces aquí notamos, ya hicimos esto de abajo, nos quedaría como 1 entre coseno cuadrado de u. Y acá secante de u por secante de u queda como secante cuadrada de u. Entonces así es como podemos hacerlo para este caso. En lugar de poner este coseno cuadrado, pues vamos a ponerlo como secante. Y este 4 que está dividiendo lo vamos a dejar como un cuarto, como una constante, para que no nos quede ahí pegadito. Entonces nos quedaría integral de un cuarto de qué cosa, de la secante cuadrada de u por el diferencial de u. Ahí está. Y esto ya lo podemos resolver, ya tenemos una fórmula que nos queda directo para resolver este. Pero bueno, antes de eso vamos a sacar este cuarto, que es una constante que en este momento no nos sirve aquí adentro, entonces lo vamos a echar afuera y nos va a quedar así. Un cuarto de la integral de la secante cuadrada de u diferencial de u. Ahí está. Esto ya es mucho más fácil de resolver, tenemos todo lo que necesitamos para resolverlo, ¿no? Bastante más sencillo que esto de acá. Entonces pues vamos a revisar nuestra tablita donde tenemos cómo se integra esto. Déjenme lo abro. Ok, aquí tenemos ya nuestras integrales. Entonces vemos que para integrar secante cuadrada de u diferencial de u se resuelve como tangente de u más c. Entonces pues está bastante sencilla la solución. Ya tenemos todo, si nos fijamos. Entonces pues vamos a resolver. Nos quedaría como, hay que recordar esto, tenemos un cuarto. Vamos a poner un cuarto de qué cosa, tangente de u
más la constante. Y listo, con eso ya terminamos la integral, pero a lo mejor decimos, pues es que yo no quiero trabajar con grados, no quiero trabajar con ángulos, con radianes, dependiendo. Entonces, bueno, si esta integral, al resolverla, me voy a ir a acercar otra vez aquí. Esta integral al resolverla me queda como 1/4 de la tangente de U más la constante, pues, y yo quiero seguir trabajando con X, pues todavía podemos regresar a eso. ¿Por qué? Vamos a recordar que tenemos nuestras razones trigonométricas, y si en lugar de la tangente de U yo quiero, como les decía, seguir con X y el 4, pues lo puedo reemplazar. ¿Por qué? Pues en este caso tenemos directamente tangente de U más C, entonces podemos reemplazar la tangente por esto que tenemos acá. Entonces eso nos quedaría igual a esto, sería 1/4 de X, que es como está acá, tenemos X arriba si se fijan, y abajo la raíz, entonces sería raíz de 4 menos X cuadrada, y al final ponemos la C. Entonces, bien, voy a volver a escribir todo esto acá para que nos quede un poquito más clarito abajo. Va a ser integral, que es con la que comenzamos, de diferencial de X entre 4 menos X cuadrada elevado a la 3 medios. Resolviendo esto nos va a dar como resultado 1. Bueno, vamos a dejarlo directo. Va a ser X entre 4 raíz cuadrada de 4 menos X cuadrada, y le sumamos la constante. Y este sería ya el resultado final con la misma variable que teníamos de esta integral. ¿Sale? ¿Por qué quedó así? Porque, bueno, aquí tenemos multiplicación de fracciones, ¿no? Y recordemos que cuando es así se va directo, 1 por X y se pone arriba, eso nos da X. Y abajo 4 por la raíz y se pone abajo, aquí como lo tenemos. Entonces, pues ya este sería el resultado final de esa integral. Te invito a suscribirte a este canal y a seguirme en mis otras redes sociales. También puedes escribirnos en los comentarios si quisieras que hiciéramos videos explicando algún tema que necesites aprender, o escribirme a este correo.